Queridos amigos, con enorme alegría quiero compartirles el video número 40, que gracias a ustedes, gracias a ti hermano, gracias a ti hermana, que has tenido la delicadeza de abrir el YouTube, que buscar heridas en el amor y ir siguiendo estos videos que tienen como propósito proponer un estilo de formación de vida cristiana con el fin de poder superar la multiplicidad de imaginarios que tenemos sobre Cristo, esos cristitos que cada uno tiene a su medida, e ir acercándonos al texto bíblico que nos va diciendo exactamente quién es Jesús. Y a propósito de estar celebrando la Pascua, pues no faltaba menos que podamos acercarnos al capítulo 21 del Evangelio de San Juan para preguntarle a Pedro, ¿qué sucedió ese almuerzo de pescado y pan que tuvieron con el resucitado? ¿Qué había en tu corazón cuando Jesús te llamó aparte y empezó a interrogarte sobre el amor? Simón Pedro, ¿me amas? ¿Qué se quedó en tu corazón de ese encuentro con Jesús? Y esto es muy en la lógica que venimos presentando los videos con el tema de fondo del carisma. Ya hemos hablado ampliamente del amor de Dios, ya hemos hablado ampliamente del pecado y sus consecuencias. Pues ahora con este tema del capítulo 21 de San Juan, preguntándole a Pedro todas estas preguntas que ya le he hecho, y este video 40 entonces tiene como finalidad poder empezar el tercer tema del carisma: Jesús, la solución del Padre. Y vamos a acompañar, pues, te invito hermano, te invito hermana, a que vayamos a acompañar a Cristo resucitado platicando con Pedro. Vamos a acompañar a Pedro cómo se da este diálogo con Jesús. El capítulo es el capítulo 21, yo voy a leer un poco a partir del versículo 15. Dice el capítulo 21, versículo 15 de San Juan: después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que esto? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra de Dios. Este texto bíblico, que podríamos señalar como conclusión de todo el Evangelio de San Juan, que este mismo evangelista no deseaba dejar sin decirnos una palabra sobre la resurrección de Cristo. Todo el capítulo 21, desde luego el centro y el corazón del texto es Jesús, pero también Pedro. Jesús y Pedro, Pedro y Jesús van armando, van tejiendo los diálogos, las acciones y las actitudes de los mismos apóstoles. Curiosamente, el capítulo 21 comienza con ese encuentro de los apóstoles al lado del lago, y Pedro decididamente, como lo conocemos ya desde los primeros capítulos de los evangelios, cuando Jesús llamó a los apóstoles, dice Pedro: me voy a pescar. Ese es el oficio que Pedro tenía desde siempre, casi así como pensando que Pedro quería volver a la vida antigua, a lo necio,
a lo terco que es Pedro, un poco hasta visceral, ese Pedro hasta confundido, sí proclamando a Jesús como Mesías, pero en la cabeza de Pedro hay un Mesías, buscan un mesianismo político que vaya en contra de todas las estructuras romanas, que acabe con Roma, que está oprimiendo a Jerusalén. Dice, vamos a pescar a su oficio anterior. Y curiosamente, pues, cuando andan en la pesca, es Juan el que advierte, es el Señor el que se acerca. Y hay un dato que no se le pasó a Juan. Juan, que es testigo de la pasión, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice que cuando volvían de la pesca, por una parte, está el dato, había unas brasas. ¿Recuerdan ustedes que cuando Pedro negó a Jesús, se acercó a la lumbre? Allí cuando la creda dijo, este seguramente es uno de ellos, porque es Galileo. Pareciera pues que se está armando todo el rompecabezas de esta situación humana, con el fin de poder acercar a Pedro al mundo luminoso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Cristo resucitado da la orden, después de que le han dicho, ¿han pescado algo? Nada. Y Jesús da la orden, pongan la red a la derecha, avienten la red a la derecha. Y Pedro, a diferencia de otras veces, no cuestiona, obedece. La obediencia a Dios. Cristo Jesús vivía toda su vida enamoradamente, eternamente al Padre. Por eso en el Padre Nuestro nos enseñó a decir, hágase, Señor, tu voluntad. Pedro echó las redes y sacaron 152 pescados, es decir, la multiplicidad de gente que vivimos en la iglesia. Y en esa obediencia, inmediatamente cuando Pedro obedece el mandato de Jesús, pareciera que Jesús mismo se le revela como un don y como una gracia. Cristo Jesús siempre quiso revelarse, le hacía a Pedro como un don y como una gracia, y sin embargo Pedro pues siempre tenía la confianza solamente en él. Pareciera que Cristo le quedaba chiquito, pareciera que Dios le quedaba chiquito. Creía que él podía por sí mismo, creía que ofreciéndose a Jesús, haciéndole las cosas a Jesús, ya alcanzaría la amistad más grande con Jesús, y no. Jesús vive para amarte, hermano. Quiere amarte, quiere amarme. Por lo tanto, podríamos ya hacernos una pregunta muy rápida. Número 1, ¿he probado el amor de Dios en mi vida? ¿Me sé dejar amar por Dios? ¿Amo a Dios sobre todas las cosas? Y en este sentido tiene lógica, después de que viene todo el interrogatorio de Jesús, con una palabra teológica fuerte, estremecedora, que Jesús pronunció al principio cuando fue a buscar a los apóstoles al lago. Se encontró con Pedro, Andrés, luego con Juan, luego con Santiago, y a los 4 les dijo, sígueme, te haré pescador de hombres. Y ahora Jesús vuelve a repetir esta palabra después del diálogo, después de haber comido, después de haber platicado con Jesús, vuelve a decirle a Pedro, sígueme. ¿Para qué va a seguir Jesús? ¿Para qué va a seguir Pedro a Jesús? Para estar con Él. Así como recordando el capítulo 3, versículo 15 de San Marcos, los llamó para que estuvieran con Él, y en este sentido pareciera que Pedro nunca estuvo con Él. Pedro hacía chambas, hacía muchas cosas, ponía las tiendas, sí, sacó la espada, sí, defendía a Jesús, pero no estaba con Jesús. Y ahora Jesús le vuelve a decir, quiero que estés conmigo. Ya se me olvidó la traición, ya se me olvidó tu rudeza, ya se me olvidó tu manera de pensar y de actuar. Hoy te vuelvo a decir, sígueme, quiero que estés conmigo.
conmigo para que muestres al mundo, para que le muestres a la iglesia, para que le muestres a este hermano que está viendo este video, que en ti, Pedro, está toda la bondad que mostré en mi corazón por los más desprotegidos. En mí está el deseo de la paz. En mí está esa alegría por acariciar al niño, por dignificar a la mujer. En mí está mi confianza totalmente puesta en Dios, en mi Padre. En mí está el coraje de poder desafiar aquello que atenta contra la dignidad humana. Pedro, quiero que te dediques a esto, a meter en tu corazón mis mismos sentimientos, mi mismo ser. Que tu palabra, que tus gestos, que tus actitudes sean mis palabras, sean mis gestos y sean mis actitudes. Hermano, eso quisiera Cristo pedirte a ti. Que con quien hables, con quien compartas, con quien estés, presentes el rostro luminoso de Cristo el Señor resucitado. Indudablemente tiene una importancia muy grande, diríamos así. El corazón de todo ese tejido bíblico del capítulo 21 es la pregunta sobre el amor. Terminaron el desayuno y Jesús le dijo a Pedro amablemente: vamos a hacer una caminadita para que se nos baje la comida, vamos al lago a caminar. Y Pedro recibe sorpresivamente una palabra que en su imaginario no existía.